Día a día, miles de venezolanos ingresan al Perú por la frontera con Ecuador. Tumbes se ha convertido en el primer refugio de los inmigrantes que huyen de la crisis de su país, mientras que la mayoría de peruanos se solidarizan con ellos. En Lima, el presentador de televisión y ahora aspirante al sillón municipal Ricardo Belmont recibió duras críticas por su postura respecto a los ciudadanos venezolanos que llegan al país. Según él, detrás de esto estaría el partido aprista, con miras a las elecciones. El partido aprista, en su local, ha izado el pabellón nacional de Venezuela en homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos. Esa es la verdad del asunto. Más de 1 millón de venezolanos vendrán de aquí a fin de año con todos los beneficios que un peruano tiene. Es decir, este operativo pensado, planeado, tiene un objetivo: darle el voto a los venezolanos en estas elecciones. Sin embargo, al darse cuenta de su error, Belmont mostró su arrepentimiento. Todos nos equivocamos, especialmente cuando hacemos programas en base a información del día. Bueno, ahí estaba la explicación del señor Ricardo Belmont, que hay que decirlo con claridad. Hoy tuve una entrevista con Milagros Leiva y la verdad que muy arrepentido de lo que dijo, no parecía, ¿no? Además, información del día, ¿dónde la leyó, señor Belmont? Eso no salió en ningún medio oficial, eso eran rumores de redes sociales. Interesante lo que está pasando, porque curiosamente había empezado una ola de xenofobia muy fuerte, ha salido Belmont y a todo el mundo le da como vergüenza, ¿no? Es el típico argumento de campaña que uno cree que al enarbolarlo le va a dar votos y que de pronto puede terminar reventándole en la cara. A ver, Fernando, no sé si es muy pronto para sacar conclusiones de ese tipo. No, pero es lamentable las declaraciones de él, llena además de errores. Imagínate si él dice que fue una intervención errada por la noticia del día, de acá al 7 de octubre va a cometer extremadamente muchos errores, ¿no? Sobre todo si su fuente es Twitter, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Además hay una mentira pues extendida, ¿no?, del que él hace uso. En estas elecciones de octubre votan efectivamente extranjeros. ¿Cuántos venezolanos van a votar? 1. ¿Y cuántos en total? En total, Sí, uno. No, digo, en total de otras nacionalidades creo que son 25, Sí, ¿no? pero no es nada. Incluso si los 25 fueran venezolanos, ¿no? No, ya, claro. No tiene ningún ninguna sentido, representación. porque además el padrón se cerró el año pasado. ¿Qué necesita un extranjero para votar? En primer lugar, ser residente continuo En las los últimos municipales. 3 años y solamente en elecciones municipales, pero no pueden participar en aquellos distritos de frontera a lo largo de todo el país. Residente legal, Sí, continuo, claro, no con tu PPT y tu paso temporal. Así ¿no? es, pero sin embargo lo hacen muy pocos, muy pocos. Hay un padrón especial además, no tienen que estar obviamente nacionalizados. Ahora, esto ya es muy común, por ejemplo, en Europa, es muy extendido, ¿no? El voto no solamente de residentes en el extranjero, sino extranjeros residentes en el país. Que Esa puede es ser parte además de la ampliación candidatos. de derechos, eso es la ampliación de derechos fundamentales, ya este es un nivel de entendimiento de la pluralidad, de la diversidad. Lo que ha dicho Ricardo Belmont es tan retrógrada, pero también tan actual, porque desde Trump hasta la extrema derecha xenófoba en Europa, bueno, hasta Ricardo Belmont, que es lamentable. Pero con todo la xenofobia que hay, Estados Unidos tiene muchas autoridades de origen latino, Sí, claro. California, el No, pero gobernador además no era lo curioso es ¿no que era Schwarzenegger? lo curioso es eso. Sí, No, si era está el lo mismo, ¿no? Sí, se celebra cuando un peruano sale elegido concejal, alcalde, Claro. representante en Estados Unidos. Sí, claro. Pero acá se dice que van a votar 1 millón, esa es una mentira. Y además promovido por el partido aprista, porque Jorge el Castillo ha alentado algunas actividades. Realmente me parece Como un defensa de la despropósito. democracia, Pero, ¿no? pero además es que el partido aprista es el único, con el Partido Nacionalista, de los 23 partidos que no han presentado candidato a la alcaldía de Lima. Además hay una cosa que es muy graciosa. El señor Belmont postula por el partido del señor Vladimir Cerrón, Sí, claro, que así vive encantado con Maduro y Chávez. Sí, Entonces, claro. qué falta de congruencia, ¿no? O más bien es congruente con lo que piensa De acuerdo, porque los quiere su devolver. bien de alquiler, ¿no es cierto? O sea, pero mira, ha tenido éxito Belmont en alguna cosa. Estamos hablando de él, finalmente, ¿no? Ya, pero es un tipo de O sea, éxito que hoy en día no es necesariamente bueno, ¿no?
Hoy en día yo creo que hablen de uno no es, créeme, bueno. Como tú has dicho, él está en una encuesta que tiene 4.4 de errores estadísticos. Él tiene 10 puntos, o sea, podría tener 6, podría tener 14, podría estar en primer lugar. De acuerdo, pero ¿No eso ha cierto? sido Entonces, antes de esta avalancha de críticas, ¿no? Sí, pero eso es un poco lo que hoy día se mueve en la opinión pública, estas cosas radicales, como decía Fernando, De acuerdo. lo que existe hoy día en Estados Unidos, en Europa, es estas posiciones radicales de derecha, de izquierda. No, y la xenofobia y el terror al extranjero está en todas partes. No, entonces, hoy sabiendo que venía, pregunté en un par de taxis, ¿no es cierto?, cuál era el sentimiento, y en uno de las personas, uno de los taxistas me dijo claramente que sí, mucho venezolano, que les quitaba el trabajo, que su trabajo anterior, que su hermana, que todos tienen un cuento Claro. respecto a qué cosa es lo que viene sucediendo. Obvio que está muy mal de parte de un líder político que esté fomentando este tipo de ideas y de conceptos en la sociedad, cuando debería ser todo lo contrario. Ahora, hay partidos políticos en Europa que se han construido por sobre la supuesto, base por de supuesto, esto, por ¿no? supuesto. O sea, en eso, digamos que Belmont no está siendo original, está repitiendo lo que nos da terror en otros lados. Y yo digo, ha logrado con esta, o sea, una hora en señal abierta, en un horario más o menos estelar hoy día en la mañana, pues No, y ha claro, logrado lo que quiere, ha ¿no? dado rating, ¿no? Ha logrado lo que quiere, ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas, me gustaría escuchar a Fernando en este punto, porque es verdad que antes que hablen de uno era importante. Sí, el señor dueño de Papa John's tuvo un insulto racista y hablaron de él toda la semana y su empresa casi quiebra. O sea, hoy día que hablen mucho de ti no necesariamente es una... Bajo aquella frase un poco cínica, ¿no? Hablen bien o hablen mal con tal que hablen de uno. Yo ¿no? creo que ya no. A veces es mejor que nadie diga. No, pero esa era la idea, particularmente cuando necesitas que te atiendan o los focos se centren. Ahora bien, Ricardo Belmont, si ves su perfil de votante, es mayor de 45. Claro, vintage, es ¿no? antiquito. Sí. Ahora, los jóvenes no lo conocen. Él salió de ser alcalde el año 95, hace 23 años. De él se recuerda poco o simplemente no se le conoce, ¿no? Entonces él es un reciclado. Sin embargo, ha mantenido pues su presencia a nivel de la radio, donde creo que ha sido una persona importante en la historia de la radio nacional, el primero que Sobre abrió todo sus imitaciones, famoso, creo que más que él, ¿no? sobre todo, ¿no? El famoso Habla del Pueblo, él le puso el teléfono al servicio. Pero lo que quiero decir es que ha tenido un posicionamiento Fue un importante. buen comunicador en su época, ¿no? En Le podemos general, negar, en ¿no? general es un buen Es un buen comunicador. comunicador. ¿No? Pero, ahora bien, esto lo que acaba de decir prácticamente se va a terminar en términos de tema. Que hable sobre las cosas de Lima. Finalmente lo que interesa, creo, a los limeños no va a ser tanto si van a votar o no sobre el tema de la migración, sino si es que este tema él lo convierte en un tema que Para llamar la afecta atención. al vecino en la vida cotidiana. Y debe haber, por ejemplo, de hecho, distritos donde hay una mayor concentración de venezolanos, Por donde supuesto. tú además interactúas de diferentes maneras o quizás de manera también corriente. Pero, ¿sabes qué? En pocas palabras, todavía en realidad la campaña electoral no logra atraer la atención sobre los temas importantes. Ojo, Sabe Dios si lo logrará, ¿no? no hablo solamente de él. Digo No, en general. yo no sabe Dios si lo logrará, digo, ¿no? Y lo problemático es que, mira, estamos hablando del tema de la migración y estamos hablando también en general sobre el tema de seguridad, en donde el alcalde de Lima no tiene grandes competencias. Pero los otros temas en donde sí va a tener que hacer, se habla muy poco. Quizá el único, el tema del Transporte, que es en el que el alcalde tiene mayor incidencia. Saliendo un poquito del tema municipal, yo creo que lo que ha hecho el escándalo Belmont, más allá de atraer la atención sobre sí mismo, es haber atraído la atención sobre una campaña de la que nadie hablaba, y eso sí ha sido bueno, ¿no? Pero sí me parece como interesante, hay cierto sector, no sé si de derecha, pero sí muy conservador, muy Trump, en Lima también, ¿no? Bueno, y pero- para que este pensamiento Trump, que tiene además sus réplicas en todas partes del mundo, sienta El una- nacionalismo nos ha gobernado supuestamente en Pero- el Perú anterior, ¿no es cierto? Sí, pero La idea de don Isaac Humala,
Ya, pero están ahí Ollanta nomás. Ollanta fue eso en su primera postulación. No, por supuesto, por supuesto. Pero y están además ahí era un nomás. nacionalismo que asustaba, ¿no? En cambio, este es como un nacionalismo progre, ¿no? Estamos jugando a buscar un enemigo del cual asustar a la población para generar una adhesión. Sí, claro, eso es todo, eso es lo que se está buscando, ¿no es cierto? O sea, hay efectivamente un comentario que lo que requería de los políticos es una explicación respecto a qué es lo que se debe hacer. Lamentablemente en el Perú los problemas nos invaden y no hay pues una planificación. Cualquier gobierno, si tuviéramos un presidente líder, hubiera dicho, hay una migración venezolana, ¿qué cosas necesitamos? Necesitamos médicos, necesitamos profesores, necesitamos, qué sé yo, de educación física que no hay en el Perú. Ya, ok, démosle prioridad, que vengan primero, que vayan a esto, hay que darles un contrato, hay que hacer... Todo eso no se ha hecho. No. Se ha dejado que todo esto funcione Entre de cualquier sin forma. ningún orden, sin ninguna regulación, sin ninguna... Ahora también es difícil, ¿no? No, por supuesto, Porque por es supuesto. como, anunció pero para eso eres de gobierno, temprano. ¿no? Sí, pero es efectivamente casi un éxodo, ¿no? Y el Ese éxodo es el problema. creo que La nos gente salió disparada, Mira, ¿no? el Perú no es un país de migrantes. Me refiero de ola de migración. Creo que no tenemos una ola de migración en la época de los chinos, los japoneses, los que es el fin del siglo italianos, XIX. Bueno, con la Segunda Guerra XX. Mundial Sí, vinieron... por ahí vinieron algunos, Sí, sí. pero Europeos, No fuimos en la los más- proporción. Nunca los hemos más sido- receptivos, ¿ah? No, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, pero Perú no ha sido, digamos, no ha sido un tema relevante, que es un tema de discusión pública. Sí, sí. Creo que esto desde la época de los culís, de los chinos, no hay algo parecido. ¿No fue Prado el que hizo de regresar un barco Nos lleno de mandaron judíos? allá ¿no? la campo de Claro, concentración claro. en la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, este sí es un tema, evidentemente, de diversos ribetes, entre ellos el político. Pero es cierto que también hay que demandar al gobierno. Ahora el gobierno tiene pues múltiples cosas que afrontar. A la región, pero, ¿no? sin embargo, sí es preocupante, y creo que esa es parte de la discusión de ahora, esta efectiva xenofobia que puede llevar a niveles mayores cuando líderes, sea de opinión o líderes políticos como Ricardo Belmont, asusan porque están ahí a un paso de la violencia. No te digo nada. Y eso es súper Súper peligroso. En Europa lo hemos visto de manera terrible. Además, los peruanos hemos sido en realidad víctimas en su momento, en la década del 80, cuando traspasamos las fronteras para irse en masa, porque se fueron más de 1 millón de peruanos, no solamente Estados Unidos y Europa, y fueron sujetos también no solamente de discriminación, de atropellos y de todo tipo. Y además Venezuela ha sido un país en donde Que los nos ha peruanos recibido migraron en la década con del las 60, manos 70, abiertas. y fueron bien recibidos, no como ahora, ¿no? De acuerdo. ¿Tenemos alguna participación de nuestro público? ¿Sí? Ahí está. Anabel Aguirre nos dice, el señor Ricardo Belmont debe meditar sobre lo dicho. No necesitamos autoridades como él. No le gustó a Anabel entonces el discurso de Ricardo Belmont. María Vilches, muy bien lo que han hecho nuestros compatriotas de Tumbes al refugiar a los venezolanos. Hoy por ti, mañana por mí. Es curioso, yo sí creo que actitudes como las de Belmont terminan volviendo víctima, ¿no? Dándole a los venezolanos... Bueno, correcto, generan más... pero también hay un sector que los está respaldando. O sea, Sí, claro, claro. Siempre, Hay- sin duda. Eso Sin duda. es lo que hay que preocuparse, ¿no es cierto? O sea que lamentablemente pues la política sin partidos, ¿no? Entonces sin ideas, te permite pues este tipo de líderes que se forjan en base a hacer noticia o espectáculo o una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿creen que eso es lo correcto? Creo que hay que tratar de poner orden en el país y se requiere ahí nuevamente la voz del jefe de Estado, la voz del presidente del Congreso, la Ahora, voz ha hablado, de los líderes nacionales que digan qué cosa es lo que estamos haciendo, qué se va a hacer, así cómo es. se va a corregir esto, ¿no? Así es, porque por ejemplo ahora hemos tenido noticias de que están pues las colas que les dan vueltas Por supuesto. a las oficinas de Interpol. O sea, no es fácil lo que está pasando tampoco. Escuchamos al premier Villanueva, se refirió al respecto el día de hoy. En esa situación es que hay una preocupación por lo que sucede en Venezuela y nuestra Cancillería está tomando contactos con el resto de gobernantes de países en América Latina para ver una opción de decisión en conjunto.
de tal manera de que sea un tema mucho más corporativo que individual. Lo segundo, que no tiene una relación directa esta preocupación por alguna decisión que se tome con respecto al presidente Maduro desde la tribuna internacional, el tema de nuestros hermanos venezolanos que emigran hacia nuestro país. Sin embargo, en estos momentos nosotros ya tenemos un problema que empieza a ser cada vez mucho más sensible en los temas de salud, en los temas de educación de los niños que están viniendo y también en los temas de trabajos, ¿no? Pero también en el otro lado, en el tema de algunos actos de violencia o de delincuencia que se están dando desafortunadamente a través de estos amigos venezolanos. Pero sobre todas las cosas seguimos afirmando nuestra posición y nuestra... Bueno, ahí estaba la posición del premier, que siempre está como con falta de entusiasmo, ¿no? Sí, Provoca como invitarle un café, no sé, señor Villanueva, un poquito más. Por solidaridad, realmente, con lo que está pasando. Pero eso es estilacho, ¿no? Sí, así. Eso para no decir nada incorrecto, o sea, no dice A y también dice B, y después dice C por si acaso. Pero todo lo dice más bajito, no bajito. Pero la tonalidad es tan gris. Se está durmiendo acá. ¿Auditivo lo gris? La verdad que un poco, ¿no? Eso está buena. Si lo gris tuviera sonido, señor Villanueva. Está muy bien, clarito. Muy bien. Pero acá hay un tema también que es cierto, ¿no? No sé si ustedes, bueno, si recordarán, aquel famoso tema de la embajada peruana en La Habana, en Cuba, en los 80. Claro. Perdone la vejez, porque los jóvenes menores de 20 a 35 no se se llenó la embajada de cientos, hasta miles de peruanos, y que luego, al salir de Cuba, en realidad muy pocos querían quedarse acá porque el Perú en realidad estaba peor que Cuba. Pero lo que está sucediendo ahora es que también, quizá de manera indirecta, ven al Perú como un centro de atracción en donde se puede conseguir trabajo y una mejor vida. Sí, claro, o sea, eso en el Perú no pasaba décadas de décadas. Eso es más importante que, ¿te acuerdas cuando decíamos que el Perú había mejorado porque teníamos grifos modernos? Ya, ahora ha mejorado porque somos un sitio donde la gente quiere ir, ¿no? Eso es insólito. Bueno, señores, vamos rapidito a ver nuestro siguiente tema, porque después tengo entrevista con candidato y no quiero dejar de tocar lo que ha sido una discusión que se dio en el Congreso y que finalmente, curiosamente, se ha llegado a un acuerdo que está pasando medio desapercibido. Y es que hasta septiembre se discute los temas de referéndum y se debería hacer, si no hay mayores problemas, en diciembre. A ver, ¿quién da más? A ver, ¿se va a lograr o no se va a lograr? Yo digo que ahí... Espérate un ratito, vamos a ver el resumen rapidito de la noticia para que nuestro público se ubique.